acuerdo? Bueno. ¿Está APA sexta edición o sí está como APA nada más? Está como APA nada más. Sí, está como pero APA. Pero es sexta edición, ¿no? Supongo que, sí, no, que debe haber actualizaciones, ¿no? Entonces, Ulises les decía que, no sé si se fijaron que dijo, pueden hacer las referencias al vuelo o pueden hacer las referencias no al vuelo, sino sentaditos y organizadamente, ¿no? Anticipadamente. Alimentar a Word con todo lo que, todas las obras que van a utilizar. Se puede hacer dos cosas. Al vuelo, mientras van escribiendo, o ya, si ya saben ustedes todos lo que van a utilizar, hacen primero todo su... O bien pueden combinar incluso estas dos formas, decir, bueno, mi bibliografía básica para este documento es esto, y aquí lo tengo, y de una buena vez lo voy metiendo en, fíjense bien, aquí en Word, en la máquina de ustedes van haciendo su propia biblioteca, porque van introduciendo ahí todas las obras que ustedes quieran utilizar. Pero la ventaja también es que cuando ustedes abren un documento nuevo, ¿sí? Si ustedes se fijan, miren, yo tengo ya registrado, digamos, una bibliografía clásica que pusimos como ejemplo ahorita. Si yo doy clic aquí, y si digo aquí en administrar fuentes, si se fijan, yo aquí ya tengo una lista de documentos y de revistas y documentos que yo utilicé. Fíjense bien, en esta parte de aquí están los documentos que están, las referencias que yo he utilizado y que están en mi máquina, O sea, que han recopilado por hacer 5 o 6 documentos distintos, 7, 8, 9, están revueltos ahí. Aquí están todos. De todos los documentos que han trabajado en ese Word de esa máquina. Ajá. No solo del documento que están trabajando en ese momento. ¿Sí? Pero si usted por máquina, si nos dejamos distintas máquinas, hay que alimentar cada bueno, ese es un detalle que... Ahorita, que eso se los va a decir Ulises. Así como él me aventó, bueno, esto es lo que tengo yo en mi máquina. Si ustedes se fijan aquí, dice lista actual. En esta lista actual se refiere al documento que yo tengo abierto, que en este caso es el documento que tengo en blanco. Obviamente yo no he escrito nada, yo no tengo ninguna referencia acá. Sin embargo, yo puedo trasladar de mi archivo que tengo aquí, yo puedo trasladar los documentos que yo quiera, los libros que yo quiera, al documento actual. Es decir, hay documentos o hay libros que dices, este es como la Biblia, ¿no? Que siempre aparece referido en todos los documentos, pues ese ya de principio lo voy a poner acá, ¿sí? Bueno, esto es algo que sí, a eso se refería Ulises, a hacer las cosas al vuelo o hacerlo de manera anticipada. Esto es de manera anticipada. ¿Cómo lo hice? ¿O cómo lo hicimos? Vamos a referencias, pongo insertar cita, pero le digo aquí, en la opción de insertar cita, le digo agregar nueva fuente. Les va a aparecer este cuadrito. Aquí no se alcanza a ver bien, pero también, esto es, ahora sí como dicen los niños, fantástico y maravilloso, porque pues, aquí les está preguntando, creo que acá se ve más claro, el tipo de fuente bibliográfica que quieren guardar. Capturar. Aquí, fíjense bien, no, está acá. Aquí, si yo despliego, a ver, si despliego esta persianita, tengo diferentes fuentes. Tengo lo que es un libro, tengo sección de un libro, tengo un artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, informe, y si le seguimos dando para abajo, tenemos más opciones de posibles fuentes bibliográficas, ¿sí? Medios electrónicos, documentos de sitio web, arte, grabación de audio, de sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden ver todas las fuentes que ustedes pueden tener. Lo padre de esto es que al momento, fíjense, yo aquí tenía, por ejemplo, en pantalla, sección de libro. Y en la sección de libro me aparecen ciertos elementos que son los que tengo que llenar. Pero si yo le digo,
libro, ¿sí? Si yo le doy la opción de libro, solito me lo cambia. Y entonces, como estoy en el estilo de APA, ¿sí? Yo ya no me tengo que preocupar de qué va primero, cuáles son los datos que tengo que insertar. La puntuación que siempre se me olvida a mí, que coma, punto y coma, que 2 puntos. Eso es horrible. Entonces, dependiendo de la fuente, ¿sí? Dependiendo de la fuente bibliográfica, son los datos que yo tendría que estar capturando. Entonces, no se preocupen porque si es una página web, obviamente que a lo mejor no va a venir la editorial como consecuencia, ¿verdad? O sea, va a venir otros datos que son los que tengo que capturar. Aquí, en este caso, esto que les decía Ulises, a mí también siempre se me confunde que si va coma, que punto y coma, que punto, etcétera, etcétera. Hay algo que está muy padre porque aquí el primer dato que les pide es el autor, pero aquí en el autor es donde que si va punto, coma, etcétera, no se preocupen. Si ustedes aquí en el autor, fíjense, tienen una pestañita que dice editar. Le dan clic en editar primero y entonces aquí ya les dice, a ver, ¿cuál es el apellido del autor? Ponle ahí, Ulises, por favor, el que quieras. El apellido nada más. O los apellidos del autor. Ajá. Luego, el nombre del autor. Si es que tiene 2 nombres, es el primer nombre y el segundo nombre. Hasta ahí me voy a quedar, ahorita les voy a decir cómo hacemos la otra. Le decimos aceptar. Y aquí ya me lo puso. Ahí va la coma después del apellido y van los nombres, ¿sí? Ese es un primer dato. Segundo dato que nos pide, el título del libro. Entonces aquí ponemos el título. El año de publicación en este caso estoy refiriéndome a un libro, cuál es el año de publicación, la ciudad donde se publicó, la ciudad de la emisión del libro donde se publicó y la editorial. Ya que tengo esos datos, esos son los, digamos, los obligatorios, ¿sí? Los que me pide APA, pero sin embargo, tengo una opción aquí que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Si yo por cuestiones personales, yo quisiera tener guardados más datos de mis fuentes bibliográficas, doy clic aquí y entonces me aparece, ¿sí? Otros datos. Por ejemplo, quién es el editor, si hay qué número de volumen, el número de volúmenes, el traductor, etcétera, etcétera. Son otros datos que no siempre traen los libros, ¿no? las obras. Pero eso es, digamos, extra. Si se fijan aquí con asterisco, están los datos que son obligatorios. Vamos a regresarnos a donde estábamos, le quitamos eso y simplemente le decimos aceptar. ¿Ok? Como yo le dije insertar cita, ¿sí? ¿Se fijaron? ¿Se acuerdan que le dimos aquí, ¿sí? en las referencias? Sí, le dimos en las referencias y yo le dije insertar cita. Yo acabo de hacer la cita y me la insertó. Esto es, como les decía Ulises, hacerlo al vuelo. Pensando que yo tuviera texto aquí simulado, yo digo, aquí va la cita de Martínez, ¿no? Entonces me pongo ahí, lleno el cuadrito y automáticamente me pone la cita, pero además me la guarda, ¿sí? En mis referencias. O sea, simultáneamente la están insertando y la están haciendo al momento. Que hay otra manera. Otra manera es nada más guardarla, pero todavía no insertarla cuando ustedes quieran más adelante. Entonces, esa es la forma como yo puedo hacer, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que... ¿Qué les iba a decir? Cuando hay 2 autores, cuando hay 2 o más autores, ¿ok? Vamos a
vamos a insertar otra cita por aquí, ¿sí? Y entonces le digo agregar nueva fuente, me va a volver a salir esto. También puede ser que sea un libro, pero que sea de 2 o más autores. Entonces yo aquí pongo el nombre del primer autor, ponle ahí lo que sea, Ulises, porfa. Perdón, fíjense, si yo lo hago aquí, se me va a olvidar si va coma, punto y coma, porque ya con varios autores, entonces acuérdense siempre, en lugar de escribirle directamente, váyanse a editar primero, porque ahí ya solito les ponen todo lo que les está pidiendo. Ponemos el primer, ahí nada más que es el apellido primero, ¿sí? El nombre, hasta ahí. Ajá. Y entonces aquí hay una opción que dice agregar, es decir, si el libro tiene más autores, entonces le digo agregar, me pasa a ese autor abajo y escribo el nombre del siguiente autor. Todos los autores que quieran. Todos los autores que tenga la obra, simplemente escribo y digo agregar, agregar, agregar. Hasta que termine y aceptar. Y ya cuando una vez que terminan, ponle otro nombre, Ulises, nada más, por favor. Pero por ejemplo, ahí, si son más de 5 autores, ya no se puede poner ¿te lo rechaza la máquina? Fíjate que no, bueno, nunca hemos escrito uno, creo que yo no he escrito uno así, pero sí, la norma APA es más de 5 autores, ya es etal, ya no se escriben todos. Pero podemos, ahorita mientras practican podemos hacer la prueba y a ver si él mismo te lo... o te cortas. Lo más seguro es que te ponga etal. En Word no sé cómo es, en otros programas sí te lo hace así, en Word no sé cómo es, pero lo más seguro es que sí te lo moche y te le ponga etal, automático. Pero te guarda los nombres porque pues, la referencia tiene que estar completa. Le decimos aceptar y ahí ya tenemos los autores. Y seguimos llenando los datos como lo hicimos en el ejemplo anterior y ya tenemos ahí la cita. ¿Qué más? No sé qué más. Bueno. Tengo una duda. Sí. Porque me estoy imaginando que ahora estoy escribiendo, ¿verdad? Y mi primer problema es antes de escribir mi texto, digamos muy inspirado. Y yo tengo que tener de antemano catálogo de citas que yo podría usar. No, de citas como de autores. Ese es lo que decíamos. No, de citas me refiero a si entra automáticamente tiene que ser programado. No. La computadora no va a adivinar a quién yo estoy ahora citando. Yo tengo que hacer mi catálogo antes de escribir primera palabra de mi texto. Te voy a decir mi experiencia. ¿Sí o no? Mi experiencia ¿qué es? Cuando estás elaborando un texto, Sí. lo estás elaborando, pero no es práctico. Bueno, hay de mentes más brillantes a otras, la mía no lo es. Entonces yo sé que si dejo pasar de dónde tomé la referencia, ya a lo mejor ya ni la encuentro después, ya se me olvidó. Entonces, sí conozco personas que son muy brillantes y que lo pueden hacer y después dicen, este es de acá, y va y lo busca y lo vuelve a insertar. Esta es la estrategia torpe, digamos, la mía, ¿sí? Entonces, en el momento que vas escribiendo y dices, bueno, esta idea es de aquí, pues en ese momento no dejo pasar y entonces vengo en Word y agrego la fuente, de una vez la agrego y ya me quedó ahí, no tengo que preocuparme porque hay las tarjetitas, nada de tarjetitas, ese ya, ahorita lo vas y lo capturas ahí y sigues escribiendo y cuando es otra idea que vas a tomar de otra persona, al vuelo lo vas y la capturas en ese momento. Ejemplo, vamos a escribir texto simulado aquí, texto simulado, abajo de eso, y empezamos texto simulado ahí. Y digo, pues esa idea ahí, en esa parte de ahí, aquí, justo aquí donde voy, aquí al final, ya empecé a escribir, este sí es mi rollo. Ajá. Eso de mi rollo también es muy subjetivo, ¿verdad? Eso de mi rollo, pero bueno, ahí, justamente esta idea, aunque no sea textual, pero la idea fundamental está tomada de Leticia Bravo 2014. Leticia ¿qué? Gutiérrez Bravo. Pues entonces digo, pues ahorita de una vez, porque para que me acuerde, porque en ese momento estoy consultando, tengo
abierto otro documento con un texto de Leti, y entonces ahí mero, porque no doy como para estarme acordando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Vengo, voy a referencias y digo insertar cita, ¿sí? Agregar nueva fuente, o sea, porque al mismo tiempo que la voy a insertar, la voy a agregar. En ese mismo momento voy a hacer dos cosas en uno, ¿sí? Entonces voy y le digo autor, Bravo. Bueno, editar, que es más fácil para Bravo, nombre, Leticia, lo dejamos hasta ahí, digamos, ¿no? Y aceptar. Luego empiezo a llenar título, ¿sí? La ley como proyectos de innovación pedagógica en México, una cosa así, ¿no? Muy rimbombante. Ándale. Ahí está. Año 2015. Salidito de la imprenta. Ciudad México. Editorial. Bueno, no sé Ciudad México. Puede ser IDF o lo que quieran ponerle, ¿no? Editorial UPN. Y ya. Aceptar. Entonces ya está insertada. Y lo coma. Y sigo escribiendo. Sigo escribiendo. Al mismo tiempo que ya está en mi catálogo de referencias, lo inserté. Pero vamos pensando que no es el caso. Digo, ay, ahorita ¿sabes qué? Leí esto y no sé dónde lo voy a poner, pero lo estoy leyendo y ya lo quiero tener en mis referencias. Eso es un caso, es un caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ahorita no tengo el texto, pero tengo la máquina prendida, lo estoy leyendo no, voy a poner la referencia para cuando la necesite ya nada más insertarla. Entonces el procedimiento es otro. El procedimiento es referencias, administrar fuentes, administrar que les presente todas las que tienen en toda la máquina y en ese documento, que son estas tres. Y digo, aquí dice, ay canijos, nuevo, aquí abajo, nuevo. Dice nuevo, un botón nuevo. ¿Eso qué me permite? Me abre la misma ventana donde tengo que agregar la fuente. ¿Cuál es la diferencia con el otro caso? Que aquí no me lo va a insertar en ningún lado, nada más voy a hacer una nueva referencia para tenerla a disposición para cuando yo quiera. ¿Sí se entiende la diferencia? Si no hago catálogo de antemano, por si yo uso una cita de Don Quijote. Tú puedes hacer un catálogo, las usas o no las uses, las insertes o no las insertes. Puedes tener un catálogo amplio, las uses o no las uses, ¿verdad? Pero puede pasar esto, yo puse ese ejemplo, puede haber otros casos hipotéticos, es decir, estoy leyendo esto me va a servir, y vas y la pones. Sí, no vas y la hago pones. sobre la marcha, no tengo que tener nada antemano. No, exactamente. Esa fue mi duda. Si yo antes de escribir, hola, estoy empezando a escribir, ya tengo que tener catálogo. No necesariamente. No necesariamente. El estilo de cada quien de construcción. Claro, pues, cada mente es una manera de hacer las cosas. Pero no es necesario. No puedo construirlo. Sí. Bueno, ya nada más para... bueno, ahorita que termine. Una Sí. posibilidad también es como hacer un documento utilizando en lugar de la fichita esta que hacíamos, hacer un documento ya poniendo la cita que te parece relevante y en ese momento también citarla, ¿no? Que sea un documento independiente a tu texto final, en donde tú vas haciendo también un acumulado de citas, ¿no? Un acumulado de citas con tu nota, entonces en el momento de escribir trabajas con los dos documentos. Puede ser. Escribes y tu lista de citas con sus referencias, ¿no? Y otra, si lo quieres tener en el mismo documento, bueno, eso si lo tienes anticipadamente. En el mismo documento, ¿saben cómo se hacen comentarios al margen? Sí. Para que lo tengas en el mismo. Digo, hay posibilidades, ¿verdad? Hay, pues, como tú comentabas ahorita, hay muchas posibilidades. ¿Sí? Depende del estilo de elaboración de cada quien, ¿no? De este tipo de documentos. ¿Sí? ¿Y cita textual? La cita textual. Bueno, la cita textual, tú la tienes que escribir, la haces, la cita textual, solo que al final, pues haces el paréntesis o dependiendo, ya sea el paréntesis o si ya referiste el apellido, ya nada más es el año, lo que ustedes saben de ARPA, ¿no? De cómo se hace. Entonces vas a La página, ¿cómo se la pongo? nosotros directo. Sí, la pones directamente. Te abre una pestañita, ahí me da chance de meter el número de página o no. Vas a la... Sí, es que otra cosa, déjame te digo, estas cosas que van insertadas aquí, las puedes editar.
Sí, es lo que O sea, tú lo puedes llegar, das ahí y la editas ahí mismo, la puedes editar. Pero lo Ahí. hago a mano, A lo mano. saco. Lo que pasa es que las páginas se usan en las revistas, por ejemplo. Las revistas es donde está obligado a poner las páginas porque son parte de un volumen, ¿no? Entonces ahí es donde está obligado a poner páginas. Esas sí te las pide. La plantilla de captura donde estás añadiendo la referencia te va a pedir las páginas. Tú te las pones y en la referencia te va a poner las páginas. ¿Y en el libro no? Perdón. En el libro no, exactamente, en el libro no. Pero en la investigación sí te pide el número de Sí, página donde estás pide. citando. Bueno, aquí la opción es, vienes y editas este a mano, Sí, este lo editas a mano. Pero lo llamas, A ver, lo llamas para editar. Ah, sí, ahí en la pestañita lo llamas, lo editas y y le agrego la página. Sí, le das clic y aquí se abre una pestañita y te dice editar cita, lo editas y metes los números de La página. página. Ya le pones la página. Bien. Pero Ulises, pero cuando citas un libro, no debe llevar la página en esta modalidad, ¿no? Bueno, Pero no. la referencia final, ¿no? Ajá, Es decir, exactamente. la referencia final no tendrá que llevar el número. No, pero Es cuando así, estás es en el cuerpo del texto, si la cita sí En el debe cuerpo llevar. sí. Mire, Se refería a la lista. ¿Se acuerdan que María les dijo? Hay unos campos obligados por APA, que son los que aparecen normalmente, pero cuando dan clic en otros campos, aparecen una serie de opciones. En parte de esa serie de opciones que aparecen son las páginas. Ya nada más las añaden ahí las páginas y les va a aparecer. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora, ahorita les van a hacer, si quieren ustedes, les vamos a decir en Mac cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo se hace la referencia, el listado de referencias? Así, ahí va. Ya se insertaron 2 o 3 en este documento, ¿verdad? ¿Cuántas están? Sí, 2 o 3 en este documento. ¿Cómo se hace el listado? Ya una vez terminado el documento. Pues se ubican, dan clic donde quiere que se inserte. Si no se fijan y lo ponen en la línea inicial, pues ahí les va a hacer el listado de referencias. Ustedes tienen que darle clic, insertar el cursor donde quieren, puede ser aquí, donde sea. ¿Sí? Y luego van a referencias. Y aquí hay una opción que dice bibliografía, que es la tercera en la lista, bibliografía. Y esto que está aquí son diferentes. ¿Por qué hay varias opciones? Porque son diferentes estilos de formato, como se las va a dejar. Ustedes van practicando cuál formato les cuachalanga más, cuál les acomoda más. Eligen uno. Le damos aquí referencias, por ejemplo, a esa. Y aquí están. Aquí están las referencias. ¿Sí? Aquí está el de Bravo, de la ley como proyecto de innovación, el de Gamboa, que no le puse nada por flojo, no le puse nada, pues sí me lo puse, no le puse campos. El de Martínez UM, cómo usar TIC y morir en el intento. Muñoz A, introducción a la física, etc. Pero se los hace automáticamente. ¿Sí? Y les queda en su máquina. Les van a quedar todas esas referencias para otros documentos, nada más les voy a poner en la lista de acá de la izquierda. Si los quieren usar para ese documento, tienen que pasarlos a la derecha para que estén disponibles para insertarlos. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, eso es permanente, la izquierda es permanente. El de la la izquierda es derecha es actual. Exactamente, tú dices, de todas estas yo voy a pasar estas, o añado más a ese documento. Cuando lo añaden en ese documento, automáticamente se las pone aquí porque entiende Word que son para ese documento. Pero cuando abren un documento nuevo en blanco, les van a aparecer todas las referencias de este lado. De la derecha pasa automáticamente a la Si le izquierda. dices copiar. Sí, de estas, de las de aquí están acá, claro, pero de las de aquí no están acá. Así es que, Pasan de aquí para Si le ah, dices las seleccionas uno, estás aquí. y le dices copiar, o sea, pasarlas para allá, copiarla para allá. nomás con copiar, pasa a copiar. Pasa para allá, copiar hacia allá. Ajá, pasa a copiar hacia allá. Y si eliminas de aquí, lo eliminas de la lista esta, pero no lo eliminas de tu computadora, ¿no? O sea, lo eliminas de que, cuando dice eliminar, no va a estar más disponible en ese documento, no va a estar ya disponible en ese documento, pero va a estar en tu máquina siempre. Basta que otra vez lo pases para allá para que esté disponible para ese documento. O sea, si eliminas con este eliminar, eliges uno de aquí y le dice eliminar, ¿a dónde está? No, lo que pasa es que lo puedes eliminar, lo estás usando. A ver, Los que están en palomita, son los que estoy usando. El que sí puedo eliminar es este, porque no tiene palomita, bien. Ahí sí lo puedo eliminar. a ver, por ejemplo, yo en mi máquina tengo una carpeta donde tengo N número de textos que me he ido agenciando. Ajá.
quisiera yo que esos textos aparezcan ahí. Habría una función donde yo copie la referencia que ya tienen esos textos, su ficha normal, digamos, y que al pasar aquí la convierte en APA, o lo tengo que abrir y copiar esos datos manualmente. Pero Ahorita les voy a enseñar Zotero. Ahorita les voy a enseñar Zotero ya al final. Pero eso tiene que ser a mano. En Word. si es que utilizas Word, Leti, porque Word. ahorita van a ver Word. la otra, la que usa Ulises, pues eso no necesitas hacer eso. Eso lo hace solito. O sea, porque ya trae los estándares, los mismos, la misma bibliografía ya trae para guardarlo en Zotero y ya no tienes que teclearlo, te lo guarda automáticamente. Bueno, en términos generales, ¿fue claro cómo se hace esto? Le dijimos, no les vamos a enseñar cómo hacerlo, es el empujoncito para que, al menos, ya al saber que existe eso, ya a veces es una ventaja, sí existe, ya no más cosa que pregunte al tecnólogo de aquí, al chavito este que más o menos lo entiende, y bueno, ya saber que existe es una ventaja. Ya de ustedes depende que sean hábiles en esto, de batallar, tener la paciencia de frustrarse una vez, 2 veces, 3 veces y después ya todo fácil, totalmente integrado a uno. Ya no vive sin esto luego uno. Ajá. Hay una pregunta que no me hicieron, pero yo se las voy a, como usted me metiche, la voy a responder, que es esta. Una cosa que debe ser preocupación es, bueno, de acuerdo, yo tengo una máquina en mi oficina, en mi trabajo, con un Word instalado ahí, y tengo otro en mi casa, y tanto trabajo en mi casa los documentos de allá como los de acá. Entonces, o van a formatear la máquina, vamos a pensar, vamos a formatear la máquina, ahora van a formatear esta, y aquí tengo 500 referencias. Si ustedes cuando ustedes se llevan el documento, un documento de aquí a la otra máquina, no van a percibir ningún problema. ¿Por qué? Porque las referencias que usaron en este documento sí van a aparecer en el otro. Si le doy una memoria USB en el otro equipo, sí van a aparecer. Pero las que no van a aparecer son las otras que no utilizaron, pero que están en su repertorio de referencias. ¿Se entiende eso? Sí. Y eso puede ser un problema, porque si ya, lo que está diciendo Leti ahorita, yo tengo una serie de documentos, me tomé la molestia de estar capturando uno por uno, y de repente me formatean la máquina, y ya, claro, los puedes tener, ¿por qué? Porque si tienes respaldados todos los documentos y utilizaste esas referencias, pues van a estar pero segmentados, unos en este documento, otros en este documento, otra referencia a otro documento, pero no todos integrados, ¿se entiende? Esa parte. Bueno, esa es una parte técnica la que tendrían que hacer para llevarse toda la basecita de datos de todas las referencias de una máquina, ¿sí? Y es ir a una, el truco es ir a un directorio específico que utiliza Word, ¿sí? Que utiliza Word, abrirlo, y hay un archivito que se llama fuentes, sources.xml, que es ese archivito donde se guardan todas las referencias que han metido en todos los documentos de Word. La cosa nada más es copiar ese archivito, se copia, en la memoria USB, se lleva a la otra, no, pero esta es una parte técnica que tal, si quieres te lo muestro, ¿sí? Lo copian y luego van y lo ponen en el mismo lugar, pero en la máquina otra. Cuando abran la Word otra vez en aquella máquina, van a aparecer todas las referencias, ¿sí? Pero es una cuestión, pues sí, muy técnica, o sea, relativamente técnica, ¿sí? Para un usuario normal que no está preocupado en este tipo de cosas, sino pues, en la creación del documento, no en la parte técnica de cómo pasar todo esto. Eso no tienen que pasar esas penurias con Zotero, por ejemplo. No tienen que pasar esas penurias con Zotero. Tengo una pregunta más. Acabas de decir, y eso es cierto, que en humanidades no se usa APA porque se requieren más detallitos que son esenciales. Se usa Chicago. Si yo puedo manejar, así como hago catálogo, en APA, allá meto ciertos datos que me parece que deben ser iguales. ¿Puedo traducirlo a Chicago? Qué buena pregunta, no lo sé, fíjate. Pero te prometo que lo voy a investigar, pero Por sí. favor, porque O sea, al revés. aquí es, por ejemplo, aquí tienes Chicago. Aquí podemos cambiar a Chicago. No, sí los cambió Mira, automáticamente. los cambió automáticamente. Si tú Ya te nada los más cambió. dices Es que nunca había cambiado a ¿a qué Chicago. sistema? Lo cambió automáticamente. Ya nada más
Nada más elegí Chicago y cambió. Y de España, Cambió. de Chicago a Ya los APA cambió. también. Ahí está. Y de Chicago me vuelvo a ir a APA y me lo De vuelvo a Chicago se cambiar a puede ir a APA. Sí. Y de APA Automático, sí, gracias por preguntar. Tiene la ventaja de hacer la captura porque después tú seleccionas Sí, los el campos modelo. son los mismos, nada más los acomoda, le hace la puntuación de de acuerdo manera... al estilo que le estás manejando. Digamos que hiciste un artículo y va para una revista con unos criterios editoriales. En automático lo hizo Word. Word lo hizo en automático. Yo no uso Word para hacer las referencias, pero qué bueno que preguntaste, mira, automáticamente lo hace. No hay que capturar de nuevo ni reformatear de nuevo. No. Ajá. Para eso inventaron la computadora. Bueno, entonces, en términos generales, esta es como trabaja la herramienta de Word. En unos 10 o 15 minutos, les voy a decir Sotero y ya dejamos casi media hora para que irles diciendo ahí en Mac o en PC cómo hacer. Claro, después de que vean Sotero nos van a decir, pero Word mejor no. No, hay que usar Word, hay que usar, porque eso, la facilidad es que no tienen que instalar nada en las máquinas, nada, absolutamente nada. Eso lo trae Word ahí, siempre estuvo ahí, pero no lo veían. Sí, pero siempre estuvo ahí. Bueno, miren. Aquí les va Sotero. ¿Cómo funciona? Sí. Sources, ¿qué dijiste, perdón? El archivito para jalar. Se llama sources, fuentes. Sources. Se los escribo. Aquí se los escribo. Ahí les voy. Si de repente no quiere... es que traigo este. Ya. No, borrar tinta. Pero... ¿por qué no me deja abrir uno? A ver, abre uno, por favor. Este es el que quiero, ya, aquí. Ahí está. Bueno, miren, el archivo se llama así. Se llama punto X M, ya no está orientado, se desorientó. Sources.xml, ¿sí? Así se llama así se llama el archivo. Ese es el que tiene que copiarse y resguardarlo, de vez en cuando resguardarlo, por si se truena la máquina, ya saben que tienen todas sus referencias bibliográficas guardadas hasta el momento en que hicieron el respaldo. ¿Dónde, perdón, ¿Y no le dónde lo localizo? Sí, ahorita les digo, déjenme ver si lo encuentro. Yo digo como... A ver, ahí va. María nos va a decir, yo no me acuerdo bien. Ese Van está. igual a referencias, van a administrar fuentes, van a la parte que dice examinar y ahí está, mírenlo. Tarán, tarán. Sources. Sources. Lo copian, le dan botón derecho, lo copian, lo pegan en su memoria o en donde Lo guardan. quieran. Sí, claro. Es. Va de nuez. Ahí va, les va a decir María. Vamos a referencias, vamos a la opción de administrar fuentes y aquí en esta parte, en la parte superior, dice examinar. Ahí en examinar se encuentra el archivo sources, que es donde está almacenada toda Cada referencia que van haciendo ustedes, independientemente de a cuál documento corresponda, nada más lo hayan hecho en ese Word de esa máquina, ahí se va a guardar. Si ese lo agarran y lo copian en la misma ubicación de donde está, ¿ves? Aquí está la ubicación, aquí les dice la ubicación, aquí está la ubicación, aquí, lo copian, les va a preguntar, ¿quieres sustituir el archivo que ya está por el nuevo? Pues sí, porque es el que traigo, es el que tiene toda la información, ¿sí? ¿Está bien? Digo, es un aspecto técnico importante porque nadie quiere perder su información, ¿no? De vez en cuando, si trabajan mucho referencias, de vez en cuando cada mes respaldar para tener. Pero si la máquina se descompone, como dices, no virus, lo que sea, ¿eso queda intacto? No, puede ser que ya, pues dependiendo, puede ser que quede ya la máquina para no volver a encender bien,
y pues no puedes acceder a esos archivos. Pero Puede pasar eso eso. lo puedes guardar en un USB. Lo puedes pasar. Claro, lo puedes guardar, respaldarlo cada mes, cada semana, o cada mes, una USB, estás respaldando. Hay otras maneras, ahora con los servicios en la nube hay otras maneras de hacerlo. De hecho, nosotros casi tenemos todo así. Es